Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lady Salazar y hoy quiero compartir con ustedes un recorrido por 3 temas claves del derecho civil, que seguramente se van a conectar más con la vida cotidiana de lo que pensamos. Les propongo algo. Mientras me escuchan, pensemos en las siguientes 3 preguntas. ¿Qué pasa si firmamos un contrato y resulta que no surte efectos? ¿Quién debe responder si alguien causa un daño a otra persona? ¿Y qué pasa con las deudas o las obligaciones cuando pasa mucho tiempo o se transfieren a otra persona? Estas preguntas las responderemos a lo largo del video a través de 3 temas: la eficacia e ineficacia del negocio jurídico, la culpa en la lex Aquilia y la extinción y transmisión de las obligaciones. Empecemos. El negocio jurídico es el instrumento fundamental del derecho privado. Es, por ejemplo, un contrato, una donación, un matrimonio civil. Ahora bien, un negocio jurídico puede ser eficaz o ineficaz. Eficaz significa que produce los efectos necesarios para que se dé válido este contrato. Por ejemplo, si yo vendo un carro y efectivamente se cumple con todos los requisitos pactados por las partes, entonces es un negocio válido y eficaz. Si le falta algún requisito esencial, este negocio puede ser ineficaz. Aquí encontramos algunas figuras. La nulidad absoluta o relativa, cuando el negocio se celebra con un vicio grave, como la falta de capacidad de alguna de las partes o si el objeto del negocio es ilícito. La inexistencia, cuando no se cumplen elementos mínimos, como si por ejemplo jamás hubo consentimiento. La ineficacia funcional, cuando el contrato existe pero no produce efectos por una condición que no se cumple. Ahora vamos con un ejemplo. Imagínate que 2 personas hacen un contrato de compra-venta de un carro pero no lo firman ante un notario. Este contrato existe, se hizo un negocio, pero es ineficaz ya que no tiene la formalidad necesaria para cumplirse. En conclusión, la eficacia nos habla de la capacidad de un negocio jurídico para generar consecuencias. La ineficacia, por el contrario, nos recuerda que no basta con querer en derecho, sino que también es necesario que se cumplan los requisitos para la validez. Culpa en la lex Aquilia. Viajemos a Roma, siglo III a.C. Allí nació una ley que revoluciona la forma en que entendemos la responsabilidad, la lex Aquilia. Esta norma estableció que quien causara un daño injusto a otro debía repararlo. Aquí aparece el concepto clave de culpa. La culpa no es dolo, no es querer dañar, es actuar con falta de diligencia y puede ser grave, leve o levísima. La grave es una negligencia evidente, como por ejemplo dejar caer algo muy valioso por descuido. La leve es no haber actuado con cuidado de una persona prudente. Y la levísima es un estándar aún más exigente, que es aplicable a profesionales o especialistas. La importancia de esta norma es que puso las bases de la responsabilidad civil extracontractual, que hoy sigue vigente en nuestro derecho. Si alguien causa un daño a otra persona, responde. ¿Qué ocurre aquí? Por un descuido se causó un daño. En Roma, hace más de 2000 años, ya tenían una solución, la lex Aquilia. Esta ley establecía que quien dañara injustamente un bien de otro debía repararlo. Ese principio sigue vigente hoy por hoy. Si alguien rompe el celular de otra persona, aunque no lo haya hecho con intención, debe indemnizar el daño. Así, desde la lex Aquilia hasta nuestros días, el derecho nos recuerda que los daños por culpa deben repararse. Extinción y transmisión de las obligaciones. Pasemos ahora al mundo de las obligaciones, esas relaciones jurídicas que nos vinculan como acreedores o deudores. Extinción de las obligaciones. La forma más natural de extinguir una obligación es
con el pago o con el cumplimiento de esta. Si debo, pago y la obligación extingue. Pero también existen otras formas. Prescripción extintiva. El paso del tiempo hace que una obligación ya no pueda exigirse judicialmente la obligación. Por ejemplo, una deuda muy antigua de más de 10 años ya no puede exigirse delante de un juicio. Caducidad. Es diferente porque el plazo es fatal. Una vez vencido, ya no hay posibilidad de interrumpirlo ni de suspenderlo. Por ejemplo, si no se demanda dentro del plazo del término legal, el derecho caduca. Transmisión de las obligaciones. Las obligaciones también pueden pasar de una persona a otra. Cesión de créditos. El acreedor transfiere su derecho de cobro a un tercero. Subrogación. Alguien paga por el deudor y ocupa el lugar del acreedor. Cesión de deudas. El deudor transfiere la obligación a otra persona, siempre con el consentimiento del acreedor. Ahora vamos con un ejemplo. Un banco vende su cartera de créditos a una empresa de cobranzas. La obligación se transmite, pero el deudor sigue debiendo, simplemente que a otro acreedor. Veamos cómo funciona la transmisión de una obligación a través de la cesión de créditos. Al inicio, el deudor le debe al banco. El banco decide vender su cartera de créditos a una empresa de cobranzas. Ahora, el nuevo acreedor es la empresa. Esto se llama cesión de créditos. Al acreedor original transfiere su derecho a otro y el deudor sigue obligado, pero frente a un nuevo acreedor. La clave es que las obligaciones no son estáticas. Pueden extinguirse o moverse entre personas siempre con efectos jurídicos importantes. Hoy recorrimos 3 grandes temas. La eficacia e ineficacia del negocio jurídico. Nos muestra que no basta con querer contratar, sino que también hay que cumplir con los requisitos legales. La Lex Aquilia, que nos enseñó que quien causa un daño debe de reparar, principio que aún hoy sigue vivo. Y finalmente vimos cómo las obligaciones pueden extinguirse con el tiempo o transmitirse a otras personas. Más allá de ser conceptos teóricos, estos temas los encontramos todos los días, en contratos de compra-venta, en accidentes, en deudas o en procesos judiciales. Comprenderlos es clave para los estudiantes y futuros profesionales del derecho. Ya vimos 3 temas fundamentales: la eficacia e ineficacia del negocio jurídico, la culpa como fuente de responsabilidad y la transmisión de las obligaciones. A primera vista parecen conceptos distintos, pero si los miramos juntos descubrimos algo en común. Todos buscan darle seguridad y equilibrio a las relaciones jurídicas. Cuando la ley dice que un contrato puede ser ineficaz, lo que busca es evitar que las personas se vean atrapadas en acuerdos que no cumplen con los requisitos mínimos para ser válidos. Cuando habla de la culpa y de la obligación de reparar el daño, protege a las personas de la negligencia o descuido de otras personas. En resumen, lo que estos temas nos muestran es que el derecho civil no es teoría aislada, sino que es un tema diseñado para dar confianza, justicia y estabilidad a nuestra cotidianidad. Cada vez que firmamos un contrato, cada vez que reparamos un daño o cada vez que asumimos o cumplimos con una deuda u obligación, estamos aplicando estos principios sin darnos cuenta. Así, podemos concluir que el derecho no es lejano, es un lenguaje invisible que organiza nuestra convivencia, protege nuestros actos y nos recuerda que vivir en sociedad implica cumplir con reglas que buscan el bien común. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido y nos vemos en una próxima ocasión. Quiero dejarte una nota mental. El derecho no es solamente un conjunto de normas, sino que también es una herramienta para construir confianza, justicia y equilibrio en nuestra vida cotidiana.
Cada contrato, cada obligación y cada acto jurídico es una oportunidad para aplicar estos principios con responsabilidad y ética. Recordemos siempre que, como futuros profesionales, nuestro conocimiento no termina en el aula. Empieza cada vez que lo llevamos a la práctica para mejorar la vida de las personas. El derecho está vivo en cada acción y nosotros tenemos la tarea de hacerlo visible, justo y humano.